Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Gloria, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Y bueno, hágame saber si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces arrancamos de una vez la exposición de hoy. Bueno. Estamos nosotros en la lección número 6 de la unidad número 6. La última vez que tomamos esta clase, iniciamos la lección número 6. Esa lección número 6 se llama Saludos Especiales. Saludos. Desde el versículo 3 y hasta el versículo 16. El versículo 3, ubíquese por favor ahí, Romanos 16:3. Versículo 3 dice: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, alcanzamos a ver la última vez nosotros, esto con base no solamente en los versículos 3 y 4, sino también versículos 1 y 2, pues que la carta de los romanos fue inspirada por el Espíritu Santo, que se la inspiró a Pablo, que Pablo se la dictó a Tercio, según el versículo 22, que Tercio se lo tenía que entregar a Febe, que era una diaconisa de la iglesia en Cencrea, que Febe iba a viajar a Roma y se la entregaría a Priscila y Aquila, mencionados en el versículo 3, y que ellos la divulgarían entre los romanos, según lo acordado entre Pablo y este matrimonio que era líder de la iglesia de Roma. Seguimos con los saludos entonces, después de mencionar a Priscila y Aquila en los versículos 3 y 4. Entonces dice del versículo 5, saluda también a la iglesia de su casa, la iglesia de su casa. Que cuando yo reúno personas en la sala de mi casa para predicarle la palabra de Dios, yo he convertido mi casa en una iglesia. Repito lo que acabo de decir. Perdón. Porque cuando yo reúno personas en la sala de mi casa, yo he convertido mi casa en una iglesia. Y es un honor y es un privilegio que el Señor me da. 2 o 3 reunidos, el Señor está en medio. Yo quiero que el Señor esté en medio. Debo cumplir la condición, 2 o 3 reunidos. 2 o 3 reunidos que tienen como objeto el Señor. Objeto de amor, objeto de adoración, objeto de invocación, objeto de exaltación. 2 o 3 reunidos que tienen como objeto, pero también como objetivo, crecer en las cosas del Señor. O sea, para que sea iglesia y para que el Señor esté en medio y para que la presencia del Señor, del Espíritu Santo se manifieste, pues Cristo tiene que ser el medio. Por eso dice, 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio. El medio es el centro. Que Cristo sea el centro de esa reunión, que Cristo sea el centro de esa exposición, que si se va a predicar la palabra de Dios, pues se tiene que predicar la palabra de Dios, pues Cristo debe ser el centro de esa exposición, de esa reunión que se hace en esa casa, porque si Cristo no es el centro de esa reunión, de esa exposición que se hace en esa casa, pues entonces Cristo ahí no está. Esto hay que decirlo así, hay que decirlo de frente. Que Cristo debe ser el centro de las oraciones que se hacen en esa casa, que Cristo debe ser el centro de la alabanza, de la adoración, que Cristo debe ser nombrado y vuelto a nombrar en esa palabra, en esa explicación, en esa enseñanza, en esa exposición. Cristo debe ser el centro. Si se habla de todo, pero no se habla de Cristo, eso no es ninguna iglesia, eso no es ningún lugar levantado como un altar que exalte y que adore el nombre del Señor. Cristo no está en medio, se están reuniendo a perder el tiempo, se están reuniendo a cosas vanas. Cristo debe ser el centro de la reunión. Entonces Cristo me dé a mí el lujo, el honor, el privilegio de yo poder reunir personas en mi casa, pero tengo que asegurarme de que Él sea el centro. De lo contrario, puede ser que llegue el día en donde Dios ya no me dé el lujo, ya no me dé el honor, ya no me dé el privilegio de poder reuniones en mi casa, de poder hacer reuniones en mi casa. Algunos no entienden esto, ¿no? Entonces algunos piensan en una reunión en la casa e inmediatamente como que se asustan, como que ni siquiera lo contemplan. Pero tener una reunión en la casa es una cosa, es una bendición sumamente impresionante, ¿sí? Es una bendición que va más allá. Es tener a Cristo ahí en el hogar. Es tener a Cristo ahí en la casa.
No es me muevo, me desplazo y tengo que ir hasta cierto lugar para encontrarme con ellos, para que Cristo esté en medio de la reunión que se hace, pero allá, en otro lugar, no en mi casa. Aquí es como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. El servicio comienza en la casa. A veces cuando hablamos del servicio, cuando hablamos de que hay que predicar el evangelio, pues la gente piensa y se imagina: uy, no, pero yo cómo voy a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. No, pero es que todo el mundo también es su casa. Y usted comienza predicando el evangelio en su casa. Ahí, reuniendo personas formalmente cada 8 días. Abra una reunión en su casa. Dispóngase. No, pero por ahí para que vengan 2 o 3, ¿qué es lo que dice el texto? 2 o 3 reunidos, el Señor está en medio. 2 o 3 reunidos, dese por bien servido. Es más, una persona que venga y asista a la reunión, dese por bien servido. Porque esa persona y usted, 1 más 1, 2. El Señor dijo 2 o 3, 2 o. Entonces, si ya hay 2, el Señor está en medio, siempre y cuando Cristo sea el centro. Eso es una maravilla. Y si la convierte en una reunión no casual, no informal, sino formal, de cada 8 días, a la misma hora, bien organizadita, con mucha oración, con mucha intercesión, con mucha invitación, con mucha publicidad, pues la reunión va a comenzar a crecer. Además, nosotros no estamos hablando pues de llenar una casa de 20, 30 personas ahí, como para decirles un montón de cosas ahí que a nadie le interesa. Estamos hablando de ser muy puntuales. Hay que hablar de Cristo, hay que hablar del Señor Jesucristo. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Y dice el apóstol Pablo: salúdenme también a la iglesia de su casa. Bien, es que mi casa es tan pequeñitica que no caben sino 2 o 3. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Ah, pues yo pensé que estaba buscando una casa donde cupiesen 20 o 30. ¿Quién dijo eso? El texto bíblico dice 2 o 3. Cuando aquí dice saluda también a la iglesia de su casa, usted se puede imaginar 2 o 3 o 4 o 5 o más. La verdad, eso no interesa. El número no interesa. Si el número no interesa, entonces ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es a lo que se reúne ese grupo de personas. ¿A qué se reúne ese grupo de personas? A tener a Cristo como el centro. De lo contrario, se puede jactar. La célula tiene 25 personas. Sí, pero hablaron de Cristo. No, no hablaron de Cristo. ¿De qué hablaron? De psicología, motivación personal, tú eres lindo, quiérete, perdónate, respétate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hablaron de Cristo. Entonces, ¿de qué me sirve tener 20 o 25 personas ahí sentadas? Saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epeneto, es lo que dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, también lo hemos explicado. El apóstol Pablo fue a una ciudad llamada Acaya, predicó el evangelio, y el primero que se convirtió fue Epeneto. Pero dice, salúdenmelo, quiere decir que Epeneto, que fue convertido en Acaya, ahora está en Roma, y hace parte pues de esa red de congregaciones o de esa red de iglesias que se comenzaron a abrir en la ciudad de Roma. Usted no se imagine, por favor, una gran bodega que reúne a cientos o a miles de cristianos en Roma. Eso no era permitido en los días del Imperio Romano. Ese concepto de iglesia no es bíblico, no es contextual. Me refiero a el contexto de cómo se desarrollaba la iglesia cristiana en Roma. Ninguno podía tomar en alquiler un gran salón, una gran bodega y reunir cientos o miles de personas. No, eso era mal visto por el imperio. Era mal visto por el emperador. Esas reuniones multitudinarias eran prohibidas. ¿Por qué? Porque los emperadores, llenos de temor, y los emperadores querían curarse en salud. Entonces, pues ellos evitaban todos esos tumultos, porque qué tal que estén ideando ellos más bien como una revuelta, una rebelión contra el emperador. Entonces esas reunioncitas así como grandecitas estaban prohibidas, no. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Pues la estrategia fue reunirse en las casas. Nadie le puede prohibir que se reúna en las casas, ¿cierto? Es su casa, es mi casa. Su casa, mi casa, no importa que sea propia o en arriendo. Si es en arriendo, igual es su casa, es mi casa porque estamos pagando arriendo ahí. Tenemos un derecho ahí. Entonces yo puedo reunir personas en mi casa y les puedo predicar el evangelio y pues nadie me puede decir nada.
De pronto al vecino de lado no le guste, pero si no le gusta, pues eso es su problema, porque yo estoy de puertas para adentro haciendo en mi casa lo que considero que es correcto. Y no hay nada más correcto que reunir personas en la casa para predicarles el evangelio. Y así nació entonces en el Nuevo Testamento el concepto de reuniones en la casa, o de iglesias en la casa, o de células en las casas. Saludad a María. Note lo que dice, saludad a María. Salúdeme a María quiere decir, a ver, algunos de ellos el apóstol Pablo los conoce, algunos no los conoce. Algunos los conoce porque él mismo los ganó para Cristo, o porque los conoció en algún lado, los distinguió en algún lado. Y algunos otros no los conoce, pero se los referenciaron. Es decir, probablemente Priscila y Aquila les habló muy bien. Mire que con nosotros está congregando un hombre que es así, una mujer que es así. A ellos el apóstol está saludando. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mire, María. Se mencionan hombres, Epeneto. Se mencionan mujeres, María. Y dice, ha trabajado mucho entre vosotros. Trabajar, sí. ¿Trabajar en qué sentido? Pues trabajar en la obra, trabajar predicando, trabajar orando, trabajar intercediendo, trabajar en los coros, trabajar en la alabanza, trabajar, pero también trabajar, producir, hacer dinero, colaborar, sembrar y todo lo que se requiera para la obra de Dios. Una mujer trabajadora es lo que se destaca. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias. Y a continuación dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, aquí los llama claramente mis parientes. ¿A quién? A Andrónico y a Junias. ¿Parientes? Sí. ¿Parientes hermanos en Cristo o parientes según la carne? No se especifica en el texto, pero pues son parientes, fueron parientes del apóstol Pablo. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Quiere decir que ellos se convirtieron antes de Pablo. O sea, antes de que llegara el episodio ese de Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Andrónico y Junias ya se habían convertido. Antes de mí en Cristo. Si fueron antes de mí en Cristo, quiere decir que ellos no se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo ni bajo la predicación del apóstol Pablo. Más bien ellos conocieron antes, maduraron antes, y sirvieron de algún modo de agentes de edificación para la misma vida de Saulo de Tarso. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Ahora quiero que note, mire, Amplias se le llama amado mío, versículo 8. A Urbano se le llama colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis se le llama amado mío. Bien, cuando aparece amado mío es hermano en Cristo. Cuando aparece colaborador, pues se sobreentiende. Colaborador es un servidor, o sea, uno que ha ayudado, uno que hombro a hombro ha trabajado por la obra. Entonces, como si amado mío fuera un feligrés, mientras que colaborador es un servidor. Como si amado mío, el amado mío estuviera en la banca. No se pierde ni nada, ¿no? Pero está en la banca. Mientras que el colaborador pues está en la banca, pero se levanta a hacer cositas para el Señor. Saludad a Apeles, versículo 10. Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Note, Apeles aprobado en Cristo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que yo tengo que procurar presentarme a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este hombre llamado aprobado en Cristo, quiere decir que es obrero. ¿Obrero? Sí, pues líder, servidor, diácono, ujier, como lo quiera llamar, un hombre que servía a Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, otra casa, no, note, la casa de Aristóbulo. Pues era la casa de Aristóbulo, él era la cabeza de la familia, pues, pero en su casa habían creyentes y él en su casa reunía personas también para predicar la palabra. Saludad a Herodión, otra vez mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, otra casa, los cuales están en el Señor. Puede ser la familia de Narciso o en el versículo 10 los de la familia de Aristóbulo, o puede ser no solamente la familia de Aristóbulo, versículo 10, y no solamente la familia de Narciso, versículo 11,
sino que en la casa de Aristóbulo había una célula y en la casa de Narciso había otra célula. Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Qué tal estos dos nombrecitos, no? Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿No? Trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. ¿Qué fue lo que se dijo de María, versículo 6? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mujeres trabajadoras. Aquí el apóstol Pablo no saluda por saludar. El apóstol Pablo saluda estratégicamente a algunas personas. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, amada, recuerde, amada, creyente, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aparte de creyente, trabajadora también. Ahora es impresionante que cuando Pablo menciona a las mujeres, lo que destaca es su trabajo. Y es que si no fuera por ese trabajo de las mujeres en las congregaciones, pues las congregaciones no existirían, así de sencillo. Que el Señor llene las congregaciones de mujeres. No hay ningún problema con eso. Las congregaciones que fundaba el apóstol Pablo estaban llenas de mujeres. Las mujeres eran servidoras, las mujeres trabajaban con un corazón sincero. Es normal que en una congregación haya más mujeres que hombres. Las mujeres son más sensibles, atienden más rápido al llamado del Espíritu, ordenan su vida más rápido, enderezan su vida más rápido, son menos tercas, son más sumisas, son más espirituales, oran más, interceden más, leen más la Biblia. Las mujeres son una bendición, las mujeres son una maravilla. ¿Quién está de acuerdo con esto? Gloria a Dios por eso. Si se ha de llenar este ministerio de mujeres, bienvenidas sean todas. Juiciosas, de testimonio, intachables, hacendosas, temerosas de Dios, castas. Muy bien. De mente limpia, el corazón igual. Muy bien. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, se menciona a Rufo y dice a su madre y mía. ¿Comparten la misma mamá? O sea que Rufo era hermano de Pablo. Podría ser. Pero también podría ser un gesto cariñoso. Es decir, su mamá, que por la cantidad de cosas que ocurrieron, se convirtió también en la mía. O sea, como cuando uno dice, esa señora es tan especial que yo la quiero como a una mamá. ¿Sí? Esa persona es tan especial que yo lo quiero como a un papá, como a un hermano. Aquí no especifica, pero podrían ser las dos cosas. Rufo, hermano de sangre de Pablo, o Rufo, cuya madre se comportó tan bien y ayudó tanto a Saulo que Saulo la quiere como si fuera su propia mamá. Versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. El ósculo, mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, es un beso y dice santo, autorizado en las iglesias cristianas como un saludo normal entre hermanos en Cristo. Eso es un estrechón de mano y un ósculo, un beso en la mejilla, santo. ¿Qué quiere decir santo? Pues quiere decir con la motivación correcta. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir una expresión de cariño que es agradable a los ojos de Dios, que es con todo el respeto, que es con todo el decoro, y hasta ahí es permitido en las congregaciones del Señor. Más para allá podría prestarse para falta de respeto. Menos de eso, pues es pura frialdad. Menos de eso, pues es pura indiferencia y pura falta de amor. Repito, menos que eso es pura frialdad
Es pura falta de amor, pura falta de cariño, pura falta de integración. Más que eso, se podría prestar para falta de respeto, para malentendidos en las congregaciones, pero es permitido, hola, buen día, estrechón de mano, ósculo santo, y cuando se va a despedir, que estés bien, estrechón de mano, ósculo santo. Hasta ahí. Ni menos que eso, ni más que eso. En su justa proporción, en su perfecto equilibrio. Y aquí, llegando al versículo 16, pues terminan los saludos. Ahora quiero que note cómo comienza el versículo 3, saludad. Cómo comienza el versículo 5, saludad. Cómo comienza el versículo 6, saludad. Cómo comienza el versículo 7, saludad. Cómo comienza el versículo 8, saludad. El versículo 9, saludad. El versículo 10, saludad. El versículo 11, saludad. El versículo 12, saludad. Versículo 13, saludad. Versículo 14, saludad. Versículo 15, saludad. Versículo 16, saludad. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y termina diciendo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Quiere decir, salúdenme, o sea, de mi parte a todos estos que yo acabo de mencionar, pero no solamente es de mi parte, sino que el saludo es de parte de todas las iglesias de Cristo. O sea, la de Filipos, la de Éfeso, la de Galacia, la de Corinto, etcétera, todas las congregaciones los saludan también en esta carta. Pero quiero que note, salude. Lo dijimos en alguna clase anterior. Es que cuando el Espíritu de Dios habita una persona, esa persona comienza a saludar. ¿Cómo así? Esa persona se torna respetuosa. Son las normas básicas de respeto. El saludar, el despedirse, que tiene que ver con cuna, tiene que ver con cultura también. Sí, claro, tiene que ver con cuna, tiene que ver con cultura, pero aquí tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en uno es decente. Claro, tiene un sentido del humor, por supuesto. Hace un poquito de bullying también. Se ríe un tricito, claro que sí. Rompe el hielo, por supuesto, pero todo dentro del respeto. El Espíritu Santo, habitando en el interior de una persona, hace que esa persona comience a saludar y se despide. Y hace que esa persona sienta cuándo, en qué momento fue grosera. Entonces tiene como que ese sentido de, ¿será que fui grosera? ¿Será que fui grosero? Yo saludé, yo me despedí, yo me fui sin despedirme. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el Espíritu Santo le hace a uno caer en cuenta eso. Recuerde que esto es una de las 8 cosas que nosotros hacemos. Y se llama relaciones afectivas. Las relaciones afectivas comienzan desde lo básico, desde lo pequeño, desde el hola, ¿cómo estás? Hasta luego, que te vaya bien. ¿Cómo has estado? ¿O colaborar en algo? ¿Algún tema de oración? Con muchísimo gusto. Ahí está. Ese ósculo santo es relaciones afectivas. Nosotros lo hacemos. Que el saludito, no comenzamos una reunión sin, pero ya saludó a la persona que tiene a su lado. Pero es que voy a una reunión y estamos perdiendo tiempo. Créame que no está perdiendo tiempo. Cuando usted sale de su asiento y usted saluda a una persona, mire, la ve cada 8 días. Y si no va cada 8 días, la ve por acá cada 15 días o cada vez que va. Entonces, cuando usted hace eso, usted hace sentir a la otra persona como valiosa. No se le olvide que por usted murió el Señor Jesucristo. No se le olvide que la sangre de Cristo fue derramada por usted. Esa es una de las 8 cosas que nosotros hacemos. Y se llama relaciones afectivas. Incluye el saludar. Incluye el ósculo santo. En otras palabras, incluye el amor en Cristo, que es tan importante que se desarrolle entre nosotros. Bueno, y llegamos al versículo 16. Y podemos pasar nosotros entonces a la lección número 7. La lección número 7 se llama advertencia sobre los alborotadores. Versículos 17, 18, 19 y 20. 4 versículos. Advertencia sobre los alborotadores. 17, 18, 19 y 20. Porque hasta el momento todo va bien. El apóstol Pablo ha expuesto el Evangelio. Eso hasta el capítulo 11. Recuerde que la parte dogmática, la parte doctrinal. A partir del capítulo 12, el apóstol Pablo pasa a la parte práctica del asunto.
El versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, de aquí en adelante, Romanos capítulo 2 en adelante, usted lo que tiene que hacer es ponerse a practicar, porque ¿de qué le sirve saber si no practica? Y todo va muy bien. El apóstol Pablo está exponiendo el evangelio desde la teoría, ahora pasa a la práctica. Acaba de saludar a todo el mundo, salúdenme, salúdenme a, que se les quiere, que se les aprecia, que se les respeta a la distancia. Como dice el texto, al que honra, honra. Eso lo vimos nosotros en Romanos capítulo 13, cuando se hablaba de páguele a todo el mundo lo que le debe. Si alguien le debe dinero, páguele. Si alguien le debe honra, páguele. Si debe impuesto, páguelo. Si debe tributo, páguelo. ¿Ok? Pero llega el momento en donde el apóstol Pablo tiene que advertir. Y tiene que advertir y tiene que decir, ojo, pero ojo con esta clase de personas. O sea, no todo es bonito. Sí hay trigo, pero recuerde que al lado del trigo crece la cizaña. Sí, claro, hay ovejas, pero recuerde que las ovejas son acechadas por los lobos, ¿no? Recuerde usted entonces que las ovejas tienen muchos enemigos. Y recuerde usted que el evangelio tiene mucho enemigo. Y recuerde que la obra de Dios tiene mucho enemigo. Eso quiere decir que en Roma no todo era color de rosa. Eso quiere decir que en una congregación, en una iglesia, no todo es color de rosa. Eso quiere decir que lo que uno ve el domingo, pues un equipo de alabanza y una predicación, pero no todo es color de rosa. Cada uno de ellos tiene sus propias luchas, sus propios problemas, sus propias situaciones difíciles. Y la mayoría de esas situaciones difíciles son causadas por gente alborotadora. Leamos eso en estos versículos. Recuerde, 17, 18, 19 y 20. El versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, el versículo 17 comienza diciendo, mas os ruego, o sea, pero les ruego, como que todo está bonito hasta ahí, todo está chévere hasta ahí, pero de aquí en adelante yo les ruego, hermanos, y es el mismo ruego de Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, como encarecidamente, préstele atención a esto, párele bolas a esto, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, miren lo que dice, fíjese. Fíjese, es mire, revise, analice, considere detenidamente. ¿Qué es lo que en qué tengo que fijarme o qué es lo que tengo que mirar? Los que causan divisiones y tropiezos, si hago pausas porque yo estoy escribiendo, divisiones y tropiezos, y dice, en contra de la doctrina. Divisiones y tropiezos en contra, dice, de la doctrina. ¿No? O sea, lo que hay que cuidar en una congregación, dése cuenta, pues son varias cosas, pero muy importante, fundamental y por encima del cuidado que yo le pueda tener a cualquier otra cosa, lo que hay que cuidar aquí es la doctrina. Recuerde que la palabra doctrina viene de la palabra dogma. La palabra dogma significa regla, o significa ley, o significa norma. ¿Ah? De esa doctrina se habló en Romanos capítulo 6. Allá se dijo que nosotros fuimos entregados a una forma de doctrina. La doctrina tiene una forma claramente establecida. La doctrina no está deformada. La doctrina tiene un principio, la doctrina tiene un desarrollo,
la doctrina tiene una conclusión. Eso es exactamente Romanos capítulo 6, versículo 17. Búsquelo por favor y lo repasamos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Porque le dije hace un rato, eso lo aprendimos en Romanos capítulo 6. ¿En qué versículo que se me olvidó? En el versículo 17. Me avisa cuando ya, por favor, para leerlo. Me avisa, por favor. Ya, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Note. Forma de doctrina. Y repito, la doctrina tiene una forma. ¿A qué voy? A que cuando usted lee la Biblia, usted comienza Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, 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 todo el libro del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y después, si es juicioso, usted comienza por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y así todo el Nuevo Testamento y va hasta Apocalipsis. Usted se llena de un montón de información y se llena de un montón de historias y un montón de contenido y un montón de conocimiento bíblico. Pero, cuando se le pregunta el Evangelio, como que no puede responder a ciencia cierta lo que es el Evangelio. Por eso faltaba un texto, faltaba un libro en donde estuviese contenido el Evangelio o estuviese contenida la doctrina en su forma completa. Y ese libro en donde está contenido el Evangelio o la doctrina en su forma completa, exactamente, Natalia, muy bien, ese libro es Romanos. Entonces la carta a los Romanos es la doctrina en su forma completa. Eso es la carta a los Romanos. Mientras que si usted lee el resto de los libros, pues si usted ya sabe Romanos, si ya entendió Romanos, si ya conoce Romanos, usted puede ir al resto de los libros y usted va a decir, ok, este versículo lo relaciono con el versículo este que está en el capítulo versículo de la carta a los Romanos porque dice lo mismo. O sea, Dios lo venía diciendo desde acá, pero está sumamente condensado, sumamente bien explicado, sumamente bien sintetizado y está sumamente bien ordenado, organizado en su forma en un libro de 16 capítulos que se llama la carta a los Romanos. Eso es la carta a los Romanos. Ahora, regresando a Romanos capítulo 16, dice que nos tenemos que fijar en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Note, divisiones en contra de la doctrina, tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina en su forma original, en su forma completa, es lo que usted y yo tenemos que cuidar por encima de todas las cosas. Si alguien está dividiendo la doctrina o alguien está haciendo tropezar en cuanto a la doctrina, nos tenemos que fijar. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero es fíjese. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar yo? Primero, pues me están predicando la doctrina. ¿Me están hablando del Evangelio verdaderamente? Comenzamos diciendo que es que 2 o 3 tienen que estar reunidos en su nombre. Cristo estará en medio. Cristo es el centro. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Pues la persona del Señor Jesucristo. Claramente lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no trata acerca de ninguna otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Si no se está hablando del Señor Jesucristo, a mí no me están dando doctrina. Si no se está hablando de la palabra de Cristo o la parábola de Cristo o la profecía de Cristo o el milagro de Cristo o la enseñanza de Cristo o la predicción de Cristo o la encarnación de Cristo o la muerte de Cristo o el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, si no se está hablando de la venida de Cristo, si no se está hablando de Cristo, entonces no se está hablando de nada, la verdad. Estamos perdiendo el tiempo. Y estamos desde el altar nosotros mismos causando la división y estamos causando el tropiezo en la mente de las personas para que no conozcan la forma de doctrina, la forma doctrinal. La doctrina tiene una forma. Entonces hay mucho énfasis en la doctrina. Que yo me encuentro con muchas personas que de verdad tienen mucho conocimiento bíblico, pero no tienen doctrina. La forma de la doctrina no la tienen.
Ellos le hablan a uno de los reyes, le hablan a uno de los profetas, le hablan a uno de los sacerdotes, de los levitas, le hablan a uno de... Es impresionante el conocimiento bíblico que tienen. Pero cuando vamos a un estudio de doctrina, no tienen doctrina. Entonces, ¿de qué les sirve conocer toda la Biblia si no tienen doctrina? No conocen la forma de la doctrina. No, usted tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar la Biblia, pero para dar con la forma doctrinal. Esto tiene pies y esto tiene cabeza. La doctrina es como un cuerpo humano. Tiene una cabeza, tiene unos ojos, tiene unos oídos, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un nudo, tiene un desenlace. Eso es la doctrina. Y la carta de los Romanos es una cosa magistral realmente, que comienza haciendo una introducción, después pasa a hablar de la condenación del hombre, a continuación pasa a hablar de la justificación por la fe, a continuación pasa en Romanos capítulo 5 a hablar de la paz con Dios como primer resultado de la justificación. En Romanos capítulo 6 la unión con Cristo como segundo resultado de la justificación. En Romanos capítulo 7 la liberación de la ley como tercer resultado de la justificación. Romanos capítulo 8 la vida en el Espíritu como cuarto resultado de la justificación. Romanos capítulo 9, 10 y 11 como la soberanía de Dios en el tema de la elección, de la predestinación, o eso que la Biblia llama nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, en 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. A partir de Romanos capítulo 12 comienza la parte práctica, Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15 la parte práctica, y ya en Romanos capítulo 16 se está despidiendo. ¿Orden o no orden? ¿Qué ve usted? ¿Tiene pies, tiene cabeza? ¿O eso no tiene ni pies ni cabeza, no se sabe por dónde comienza y no se sabe cómo es que va a terminar? ¿Qué es lo que nota usted? Lo que nota usted es un orden impresionante. Entonces toda enseñanza debe tener también ese orden, toda exposición debe tener ese orden, toda predicación debe tener ese orden, y si no lo tiene, eso quiere decir que estamos improvisando, estamos aquí a ver si la antenita se me prende, si el bombillo se me ilumina, y a ver qué sandez termino diciendo. Entonces termino diciendo, eres el mejor, saca el león que hay en ti, saca el guerrero que hay en ti, ruge, ruge. Claro, porque como no conozco a Cristo, entonces termino hablando del hombre, y termino endiosando al hombre. Y el Evangelio tiene esa particularidad. Por eso a la gente no le gusta el Evangelio. Porque el Evangelio tiene esa particularidad. El Evangelio exalta a Cristo y humilla al hombre. ¿Sí lo han notado? El Evangelio exalta a Cristo y humilla al hombre. Porque en el Evangelio se dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Se dice que Cristo vino a hacer expiación por mis pecados. Se dice que Cristo es mi redentor, Cristo es mi salvador. Se dice claramente que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cristo es la justicia de Dios, la sabiduría de Dios. Cristo es la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios, y es el centro de Dios. Y cuando habla del hombre, dice que el hombre está totalmente depravado. Dice que el hombre es ciego, es sordo, está muerto en delitos y pecados. El Evangelio dice claramente, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio exalta al Señor Jesucristo y humilla al hombre. Por eso al hombre no le gusta el Evangelio. Por eso el hombre prefiere los libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque lo exaltan, le hacen sentir bien. Saca el león que hay en ti. ¿Cuál león? Ni a gato llega. El león es uno. Cristo es el león de la tribu de Judá. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Eso enseña el Evangelio. Bien. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Mira lo que dice, aparte. Aparte. Eso es. O sea, tengo licencia, tengo permiso para apartarme de alguien que en su discurso no exponga la forma de la doctrina. Pero si he encontrado a alguien que en su discurso expone claramente la forma de la doctrina, la orden del Señor es: únase, júntese, asóciese, relaciónese
y haga congregación alrededor de esa forma doctrinal. Eso, la orden es trabajen, trabajen. La gente va a la iglesia ni les importa esto. ¿Sabe por qué no les importa? Porque ni lo saben. O sea, yo voy a una congregación y yo tengo que darme cuenta cuál es la forma doctrinal de esa congregación. De eso yo me doy cuenta en qué, me doy cuenta en los sermones y me doy cuenta en cómo la gente vive. Pero si en los sermones yo desde el título encuentro una cantidad de cosas, en la introducción, en la exposición, pero por ningún lado aparece la doctrina. ¿Por qué no? Y entonces dicen los predicadores, mire, la verdad es que mi sermón no es doctrinal, mi sermón es más bien devocional. Pues si su sermón no es doctrinal, a mí no me sirve. Y aquí dice claramente, apártese, pero váyase, pero pies en polvorosa, pero no dejen ni el mugrero. Hasta luego. Mi sermón devocional, no, a mí no me sirven los sermones devocionales. No, porque los sermones devocionales, ¿sí? O la perspectiva devocional hace que yo me meta en mí mismo. Yo y yo. Me voy a querer yo, me voy a amar yo. Voy a hacer cosas por mí, ya, punto. O sea, yo soy el centro y Cristo es el genio que sale de la lámpara. Yo lo froto con la oración y Él sale y hace realidad mis deseos. No, eso no es así. Pero esos son los sermones devocionales. Pues los sermones devocionales no sirven. Los que sirven son los sermones, las clases, las enseñanzas, los consejos doctrinales. Los que están llenos de doctrina. Esos son los que sirven. Si alguien no está de acuerdo, prefiere los devocionales, pero lo lamento mucho. Pero la Biblia claramente enseña que uno tiene que fijarse en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido. ¿Cuál doctrina? La forma de doctrina, Romanos 6:17, porque tiene una forma claramente establecida. Versículo 18, lo que estaba diciendo. Los sermones devocionales, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la gente se meta en ellos mismos, que se crean ellos el centro del universo, que se crean ellos el centro de la vida, que crean que todo el mundo tiene que orbitar alrededor de ellos. ¿Dónde está eso? Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahí está claramente. Cuando una persona está en la doctrina, termina sirviéndole al dueño de la doctrina, al centro de la doctrina que es Cristo. Cuando una persona no está en la doctrina, sino en la devoción, esa persona termina sirviéndose a sí misma. Es decir, esta persona termina sirviendo a su propio vientre. El centro de una persona doctrinal, Cristo. El centro de una persona devocional, ella misma. ¿Está claro esto? Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, note, suaves palabras, son suavecitas, y lisonjas. Alguna vez explicábamos profundamente lo que es una lisonja. A ver si se acuerda. ¿Qué es una lisonja? Una persona lisonjera. ¿Qué es eso? Así son. Algunos son muy lisonjeros. ¿Qué es eso de lisonja? Sin buscar en Google, no porque el internet sabe muchas cosas, sino busca en su cabeza, por favor. ¿Qué es eso de lisonjear? Lisonjería. Persona lisonjera. ¿Qué es eso? Espero mientras usted escribe. Gracias. Lisonjear. Comienzan a aparecer las respuestas, gracias a Dios. Lisonjear. Sí, lisonjear es salamero, lambón, adulador. ¿Sí? Ok. O sea, el que solamente le ve la virtud al otro, nunca jamás será capaz de hablar de un defecto, un desacierto del otro.
todo lo que haces bien, pero tú eres bien, pero ser espectacular, es excepcional y lisonjea y salamero y lambón y adulador y eso con el fin de ganarse el corazón de la persona. Y al ganarse el corazón de la persona, pues lo desvía de la doctrina de Cristo. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí en este ministerio nos ha tocado lidiar durante muchos años y en varias oportunidades con gente así. Gente tan lisonjera, tan salamera, tan aduladora, tan lambona. Usted escribió lambón, ahí dice, lambonería. Usted lo está diciendo. Y entonces comparar, ay venga, pero esto que se dijo, esto que se predicó, o esto que hacen, ay, no es por criticar, no es por murmurar, no, que va. Ay, no es por meterme en lo que no, pero yo creo que deberíamos más bien como orar, porque cuando usted vea que alguien le está hablando así, ay, yo quería hablar contigo, no es por criticar, y te pido, y cuando alguien le diga, y te pido que esto quede entre los dos, ay, cuando le diga, te pido que esto quede entre los dos. Te pido que esto no salga, porque es que el Señor me inquietó y yo necesitaba contarle a alguien. Uy, sí, cómo no. Y entonces el Señor me dijo, llama a Natalia. O el Señor me dijo, llama a Liliana. O el Señor me dijo, llama a Diva. O el Señor me dijo, llama a Marta León. El Señor me dijo, comunícate con Gloria. Pero cuando usted vea que eso pasa y que le dice, pero que quede entre los dos o entre las dos. Ay, por favor, para ver si entre las dos oramos. Porque el Señor me tiene tan inquieto. Y le llora, tras derecho le llora. Y dice, es que hasta me he soñado y tuve un sueño horrible. Y en el sueño había un lobo negro. Y délicos. Y tremenda película en la que se montó el hermano, se montó la hermana. ¿No? De haber estudiado alguna cosa relacionada con el cine o con alguna cosa así, con libretos. Con armar películas. Pero eso no es sino gente lisonjera, ¿sí? Mire, la persona de verdad, verdadera, va de frente. Va de frente. La persona sincera va de frente. Con todo el respeto, porque saludad, muy respetuosa, pero va de frente. Y no necesita, drin, contestó Gloria, hola Gloria, ¿cómo estás? Ay, Gloria. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el dinero? ¿Cómo va la salud? Bueno, Gloria. Gloria, ay, el Señor me puso que hablara contigo. Porque es que hay una situación y se ataca a llorar. Gloria, ¿pero qué pasó? No, es una cosa que yo he visto, o que una cosa y la otra, pero que no salga de entre las dos. Ahora creo que el empeliculado soy yo. Pero es que pasa, ¿no? Pero es que suele ocurrir, ¿sí? O sea, muy seguido. Por eso dice, usted fíjese. Porque es que a veces uno no se da cuenta. Pero la característica, ¿sí? Características, suaves palabras, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos con el fin de causar divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿De verdad eso que usted me dice? Sí, pero que no salga entre las dos. No, pues va a salir de entre los dos o de entre las dos. ¿Sí? Porque ya mismo vamos a confrontar a ese hermano que usted me dice que tiene una... Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal no sea verdad? ¿Qué tal no sea verdad? O sea que usted me está llamando a mí o me está escribiendo a mí para meterme una cizaña con palabras suaves y con lisonjas y para intentar dañarme la mente y el corazón en contra del hermano, en contra de la hermana, y así nosotros petaquearnos la obra del Señor. ¿Me entiende el término petaquear? Petaquear, 2 puntos, para no utilizar una palabra diferente. Petaquear, ¿qué es? Y termina uno de verdad, dañando la obra de Dios por pararle bolas a quien no le tengo que parar bolas. El versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
O sea, ¿por qué se los digo? Porque es que ustedes están muy juiciosos, romanos. Están trabajando para el Señor, romanos. Están orando, están intercediendo, romanos. Se están congregando muy juiciosos, romanos. Están abriendo iglesias en las casas, romanos. Tienen comunión entre ustedes, todo va bien. Cuando todo va bien, el diablo está tramando algo. El diablo está maquinando algo. Y lo que está maquinando es en contra del evangelio, en contra de Cristo, en contra de la doctrina. Entonces, su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien, que sepan hacer el bien. Ingenuos para el mal, que no sepan hacer el mal. O sea, ustedes ocúpense de las cosas que corresponden al bien, a lo bueno, a las cosas del espíritu. Pero no se ocupen, ni siquiera presten oídos, porque son palabras suaves y lisonjas. O sea, no presten oídos. Y lo dijo Gloria, lo escribió Gloria. No preste oídos, porque Eva prestó oídos a la serpiente. No preste oídos a suaves palabras y a lisonjas. Porque termina usted dividido, termina usted dañado. ¿Sí? Y eso, y lo escucha otro y otro y otro. Todo ese teléfono roto termina dañado al final. Y entonces, si yo soy sabio para el bien e ingenuo para el mal, versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo que está viendo el versículo 20 es: aplaste usted. Aplaste esas suaves palabras y aplaste esas lisonjas. ¿Cómo? No se entrometa en eso. No se meta en eso. Cierre sus oídos a eso. Abra sus oídos a la palabra. Abra sus oídos a la sana forma de la doctrina. Y cierre sus oídos a los chismes, a las murmuraciones, a lo que dice el uno, a lo que dice el otro, a las suaves palabras y a las lisonjas. Y es la manera como Dios mismo termina aplastando a Satanás, que estaba orquestando toda una división, que estaba planeando hacerle el mal a la congregación de Roma. Es la manera como Dios aplasta a Satanás debajo de los pies de una persona que ha crecido, que es madura y dice: yo en eso no me voy a meter. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hemos llegado al versículo 20 y hemos llegado al final de la clase. Romanos 16 tiene 27 versículos apenas. Ya vamos en el 20, nos quedan 7 versículos. Eso quiere decir que no nos queda sino una lección de Romanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, Señor Dios, por la advertencia a cuidar, a proteger por encima de todas las cosas la doctrina. Te pido que yo sea un instrumento, como una atalaya mencionado en la Escritura, para que cuide lo que importa. ¿Qué es lo que importa? La doctrina, que es lo fundamental. La doctrina en su forma original, la que está contenida en la carta de los Romanos. Te doy gracias, mi Dios, por la vida de cada persona conectada, y te pido, Santísimo Señor, que a través de ellos venga un crecimiento y venga una multiplicación a este ministerio. Que abras tú las ventanas de los cielos, derrames bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, y que, como dice el texto, que tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así seas tú dándole a cada hermano, a cada hermana, todas las cosas en abundancia para que las puedan disfrutar. Te pido, Dios, que este conocimiento y que estas clases se divulguen por todo el mundo, que las podamos compartir, eso es servicio, que las podamos compartir y divulgar a lo largo y ancho del planeta, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.